Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Qué bueno poder tenernos aquí otra vez los unos a los otros para poder seguir estudiando, explorando, aunque sea leve y brevemente, las Sagradas Escrituras en este precioso y final libro de Apocalipsis, el cierre de toda la historia bíblica de la palabra de Dios para estos 7000 años, que es otro asunto que también por ahí en algún momento trataremos, porque los ateos, evolucionistas y demás pensadores libres que no consideran o no consideramos quizá en un tiempo la verdad, el camino y la vida en la sagrada palabra del Señor. Entonces se han inventado miles de años y miles de millones de años, y resulta que hay libros muy serios de estudiosos teólogos de la Biblia donde realmente vamos en el 5783, que haya un desfase ahí de unos añitos. Realmente el Señor vendría al cumplirse 6000 años aproximadamente, y 1000 años de gobierno sería 7000 años. Entonces hay un libro que se llama así, de un maestro mío de Apocalipsis precisamente hace un tiempo, que se llama así: 6000 años desde Adán hasta nuestros días. Bueno, que Dios nos siga ayudando con esto. Bien, tengo que hacer una conexión en este video que vas a estar viendo hasta hoy, luego de los dos del capítulo 12, porque el capítulo 13 nos sigue dando elementos sobre el dragón, el expulsado con los demonios, que eso sucedió hace mucho tiempo atrás, ¿no? Porque cuando estaba el Edén ya estaba, por eso dice el dragón, el diablo, la serpiente antigua, ¿recuerdan? O recordemos bien. Entonces el capítulo 13 dice así: la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, el cuarto imperio. Ahí hay otra lección, otra enseñanza que está errada. Se ha dicho que es Roma, y resulta que Roma jamás conquistó Babilonia. Entonces es Media, Persia, Grecia, ¿cierto? Babilonia, Media, Persia, Grecia y ahora el imperio islámico. Esa es la bestia. Y veamos cómo es que el Señor nos lo muestra acá. Y realmente lo que sucede aquí con los 10 cuernos, dice, bueno, y dice: la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, el cuarto imperio. Y el dragón se detuvo a la orilla del mar. Entonces vi que del mar subía una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En cada cuerno llevaba una diadema y en cada cabeza tenía un nombre blasfemo. Las 10 naciones no son tampoco la Unión Europea, observando con más detalle. Es la Liga Árabe, donde incluso Israel está ahorita empezando a tener algunos contactos con el gobierno de Donald Trump y todo esto. Esta historia que estamos viendo es como toda la historia, por supuesto, solo que ahorita somos nosotros testigos presenciales de toda la historia bíblica, pero la historia bíblica pues obviamente es la historia que Dios trazó y que se está desarrollando, y esa es la grandeza de la palabra de Dios. Bueno, dice: la bestia que vi parecía un leopardo, sus patas parecían las de un oso y sus fauces como la de león. Hay que ver y leer a Daniel para esto, ¿no? El dragón se dio a la bestia su poder y su trono y gran autoridad, o sea, el diablo a la bestia. Y hay otra persona, otro personaje que se llama el falso profeta, que es el que avisa así, que es la trilogía diabólica, como ya lo hemos visto que está por allí, o lo has escuchado tal vez. Una de sus cabezas parecía tener una herida mortal, pero su herida fue sanada. Ese es el imperio otomano o el Islam, ¿cierto? Toda la gente se llenó de asombro y siguió a la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y también a la bestia. Decían: ¿quién puede compararse a la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le permitió a la bestia fanfarronear y proferir blasfemias. Y se le dio autoridad para hacer y deshacer durante 42 meses, 3 años y medio. La bestia comenzó a blasfemar contra Dios y contra su nombre y su tabernáculo, y contra los que viven en el cielo. Se le permitió combatir contra los santos y vencerlos aquí en la tierra, y también se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Y adoraron a la bestia todos los habitantes de la tierra, todos los que no tienen su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. El que tenga oídos, que oiga. El que deba ir al cautiverio irá. Y el que deba morir por la espada morirá. Aquí se verá la paciencia y la fe de los santos. O sea que ahí estamos todavía. ¿Sí ven cómo está esto? Haciéndosenos más claro. Entonces, dice que todos los habitantes de la tierra, porque pues ahí estamos todavía nosotros, ¿no?
Y dice el que tenga oídos que oiga. Mire, cuando estuvimos viendo, mis amados, o el Señor nos permitió los mensajes a las 7 congregaciones, a las 7 iglesias, Keilah se llama en hebreo, de Juan, cierto, que no son las mismas que visitó, hay incluso ahí con la Odisea que visitó Pablo, pero bueno, para eso somos muchos y fueron 12 apóstoles y Pablo ni siquiera estuvo con el Señor. Pero todo esto tiene que ver con, que dice, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones, ¿verdad? Las iglesias. Y aquí ya es que estamos solos. El que tenga oídos que oiga. Ya es un asunto personal, una comunión personal, para que tú y yo sigamos entonces las instrucciones de Dios a través del Espíritu Santo. Y aquí vamos y aquí seguimos. Nos vemos en el siguiente video, con el favor de Dios, para completar el cuadro de capítulos 12 y 13, y quizás se amerite una vez más hacer un alto y una especie de resumen, de compendio que nos permita volver al tema y hallar mayor revelación y mayor claridad al respecto. Señor, te damos la gloria y la honra. Muchas gracias. Ayúdanos, guíanos, enséñanos. A eso enviaste el Espíritu Santo, Espíritu de verdad, Espíritu de santidad, Espíritu de revelación, para que con base en la palabra, en la Biblia escrita, pues sepamos que tú nos contaste el final desde el principio y que en qué época estamos y qué hay que hacer. No por hombres, sino por tu propio Espíritu Santo y nuestra comunión contigo. Bendice a la persona que estás aquí sintonizando, Señor, con toda bendición espiritual de lo alto y con esa revelación. Y que tú que estás escuchando, por favor bendigas a alguien más. Si no te has inscrito al canal, puedes hacerlo. Es totalmente libre y gratuito. Bendiciones de nuevo. Hasta la próxima.